si son residentes tributarios en Colombia, pues ya no se consideraría una venta como tal de exportación. Por otra parte, es importante tener en cuenta que el dinero con el cual se nos está pagando por ese servicio, por el cual nos van a pagar esa factura que estamos emitiendo, debe provenir del exterior. Y un caso como un ejemplo para que ustedes puedan como entender un poquito más este ítem a tener en cuenta, viene siendo el caso de Coca-Cola, como ustedes bien saben, pues está Coca-Cola Company, que es la casa matriz, y aquí en Colombia tenemos a Coca-Cola FEMSA. Si llegamos a hacer un negocio, por ejemplo, una venta de un software y se lo vendemos a Coca-Cola para que realmente sea tomado como un servicio de exportación, el dinero por el cual nos deben pagar debe venir directamente de Coca-Cola Company en el exterior y no de Coca-Cola FEMSA como tal. Entonces, es importante adicionalmente tener en cuenta cuáles son esos sectores que hacen parte pues de todo el tema de las industrias 4.0, donde tenemos pues los que tenemos para priorizados en este programa de cierre de brechas, como lo son software y tecnologías de la información, publicidad y marketing digital, animación digital, producción audiovisual y videojuegos. Pero adicionalmente tenemos otros servicios como lo son la parte de tercerización de procesos, más conocidos como BPO, aplicaciones móviles, servicios de call center y turismo de salud. Adicionalmente, pues tenemos servicios culturales, que es donde pues incluye todos como desarrollos en cuanto a servicios musicales. Entonces, antes de revisar justamente ese tema tributario, cómo lo debemos tratar, es importante saber cuál es ese modo de prestación del servicio que yo voy a seleccionar para brindar mis servicios en el exterior. Así como para bienes hay diferentes modalidades de exportación, lo mismo pasa con el tema de servicios. Y es muy importante tener esa claridad de cuál va a ser ese modo de prestación del servicio que yo voy a utilizar, porque eso se va a ver reflejado justamente dentro del RUT, que en una sesión, en un próximo webinar lo vamos a revisar cuando veamos toda la parte de barreras no arancelarias, vamos a revisar esos documentos de exportación y vamos a entender un poco más el manejo y el desarrollo en cuanto al tema del RUT, pero adicionalmente ese modo de exportación del servicio nos va a dar a nosotros cuáles son las cargas tributarias que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a modo de contextualización, para que tengamos en cuenta, estos modos de exportación del servicio fueron desarrollados o revisados por la Organización Mundial del Comercio, donde justamente buscaban estandarizar cómo iba a ser ese proceso de comercio exterior en cuanto a la prestación de servicios. Y aquí es importante y clave tener en cuenta que ese modo de prestación del servicio va a depender justamente del elemento que se va a desplazar hacia pues el mercado como tal, que ya puede ser ustedes como exportadores como tal, también puede llegar a ser el cliente que haga pues el desplazamiento o el importador en este caso, o también el mismo servicio que sea el que se desplace. Entonces, para entender pues más a profundidad cómo funciona todo el tema, es importante tener en cuenta justamente que existen 4 modos de prestación del servicio. Esos modos de prestación del servicio, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos diferentes códigos que son los que tenemos que tener en cuenta para colocar en el RUT. Y aquí es importante y clave también hacer esta diferenciación. Para la Organización Mundial del Comercio son unos códigos y para la DIAN, que hizo pues la adecuación aquí en Colombia, son unos códigos diferentes. Entonces, los de la Organización Mundial del Comercio son los que ustedes están viendo en pantalla en cada uno de los modos de exportación en la parte inferior izquierda. Y para tener en cuenta para todo el tema tributario, pues vamos a revisar justamente los de la DIAN en este caso. Entonces, el primer modo de exportación que nos refiere la DIAN es presencia comercial. Cuando hablamos de presencia comercial, nos estamos refiriendo a que ustedes como empresarios van a abrir una filial, una sucursal en el exterior. Y aquí es importante que para que tenga ese vínculo como tal con la empresa que ya tenemos aquí en Colombia, el representante legal debe ser el mismo, o que la empresa en Colombia sea justamente la que constituya esa filial en otro mercado, por ejemplo, Estados Unidos, México, Chile, etcétera. Por otro lado, tenemos el modo número 2, que es suministro transfronterizo. Y en este modo de exportación del servicio es donde se desplaza como tal el servicio, que en este caso viene siendo cuando ustedes prestan el servicio desde Colombia, no se tienen que desplazar y el cliente tampoco lo hace porque el servicio ustedes lo envían a través de la nube, lo brindan por algún aplicativo web
o algún desarrollo propio que ustedes tengan para que justamente pues el cliente pueda recibir ese servicio en el exterior. Por otro lado, tenemos el modo número 3, que es consumo en el exterior. Aquí nos estamos refiriendo a todas esas actividades que se desplaza directamente el cliente o el importador hacia, pues en este caso, Colombia, que viene siendo el país de origen donde se va a prestar ese servicio. Y esto, pues, digamos que es más utilizado en todo el tema de aspectos médicos o turismo como tal. Y finalmente tenemos el modo número 4, que es el de movimiento de personas. En este caso, lo que hace es que el exportador, en este caso pues ustedes como empresarios, se van a desplazar hacia el mercado objetivo a prestar ese servicio, que por lo general se puede dar cuando son aspectos como técnicos de revisar algún equipo, aspectos de ingeniería, por ejemplo, servicios de consultoría, donde tienen que ir hacia el mercado exterior para justamente poder prestar el servicio de manera óptima a sus clientes. Entonces, ya teniendo esto claro y haciendo esa identificación de cuál sería esa modalidad de exportación del servicio que me corresponde a mí como empresa, vamos a empezar a revisar justamente el tema impositivo. Entonces, iniciamos revisando todo lo que está relacionado con el impuesto al valor agregado o IVA. Entonces, para ello, también pues va a depender de ese modo de exportación de servicio que nosotros estemos utilizando. Entonces, acá es clave tener en cuenta que para presencia comercial, que es el modo número 1, no se aplica como tal la legislación colombiana en materia de IVA, pues en materia tributaria, es decir, no hay causación de este tipo de impuestos, debido a que justamente como ustedes ya están constituidos en el exterior, tienen que seguir esa normatividad como tal del país a donde ustedes se van a instalar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que empezar a revisar y empaparse de cómo funciona todo el tema contable y tributario en el país donde ustedes ya se instalaron para que sobre esas normas que existen en ese país, ustedes empiecen a hacer todo su proceso de facturación y tributario ante las entidades competentes en este tema. Por otro lado, tenemos el modo de suministro transfronterizo, que en este caso lo que se hace es que se factura el IVA con cero, teniendo en cuenta que se deben conservar una serie de documentos que están pues estipulados dentro del decreto 2223 del 2013. Esos documentos igualmente los vamos a ver más a detalle cuando tengamos la sesión de barreras no arancelarias para que ustedes sepan cómo es el manejo de cada uno de esos documentos y que los puedan conservar de la mejor manera para que realmente pues estén dando cumplimiento a todo su proceso de exportación. Entonces, eso por un lado. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que, como vimos anteriormente, ese modo esa exportación de servicios pues me debe garantizar que el servicio no va a regresar a Colombia, que realmente ese beneficio se va a quedar en el exterior, pero existe una excepción para dos clases de servicios que se pueden llegar a que regresen nuevamente al país, es decir, a Colombia. ¿Cuáles son esos servicios? Justamente los que están asociados con toda la parte de producción de cine y televisión, y acá pues ponemos el caso, digamos, de Netflix, que es una plataforma que está comprando justamente producciones latinoamericanas, colombianas, y se presentan en diferentes países en donde pues las personas tienen la suscripción. Entonces yo puedo hacer una venta de mi producción hacia el extranjero, pero resulta que después esa producción la pueden ver aquí desde Colombia. Entonces, teniendo eso en cuenta, es una de las excepciones que existen. Entonces, adicionalmente, pues digamos que eso se establece justamente para, para revisar pues todo el tema de beneficio en cuanto al IVA para que cada vez que se reproduzca este tipo de producciones, pues no se genere un cobro de IVA sobre la misma. Adicionalmente tenemos los servicios relacionados con desarrollos de software como tal, que deben estar protegidos, en este caso, por derechos de autor para que puedan ser considerados en esta excepción. Digamos que en este caso se puede dar justamente que ustedes le vendan este desarrollo a una empresa, por decir algo, en Estados Unidos, y la empresa también tenga una sucursal aquí en Colombia y ese desarrollo fue tan bueno que pueden ver que lo pueden implementar en ambos países. Acá lo clave es que justamente ese desarrollo se utilice en su mayor porcentaje en el país de destino para que igual se siga considerando una exportación para que tenga pues esa relación como tal. Por otro lado, tenemos la parte de consumo en el extranjero.
Entonces, aquí es importante tener en cuenta que cuando se da esta modalidad del servicio, sí hay causación de IVA, porque son servicios que se prestan desde Colombia. Entonces, acá, digamos que está el caso, cuando hacen turismo médico, vienen a realizarse diferentes procedimientos, pues como tal, el servicio se está prestando aquí directamente desde Colombia, entonces se hace toda la parte de facturación bajo la normatividad colombiana con los impuestos y cargos que estén asociados en este caso. Entonces aquí, importante que aunque hay esa causación del IVA, se puede llegar a pedir ese reintegro a la DIAN porque el servicio fue prestado para un extranjero. Entonces hay esa causación, pero se tiene derecho como tal a esa devolución del mismo. Y finalmente tenemos la parte de presencia de personas físicas o movimiento de personas, como lo vimos anteriormente. Y aquí, como no se desarrolla ni se presta el servicio directamente en Colombia, porque justamente, digamos, un aspecto técnico de ir a revisar una máquina o algún aspecto relacionado con este tema como de servicios de ingeniería, por poner el ejemplo, pues todo ese desarrollo y ese seguimiento lo van a hacer directamente en el país destino. Por lo tanto, no habría esa causación del IVA. Listo, aquí le doy paso a Iván. Listo, gracias. Bueno, otro de los impuestos a los que pueden estar sometidas los procesos de exportación, las facturas que vayamos a desarrollar o dependiendo del modelo de negocio que vayamos a desarrollar, es el impuesto de renta. Entonces, si quieres darle a la siguiente, por favor. El impuesto de renta, como tal, es un impuesto que se determina con base en las utilidades fiscalmente obtenidas por los contribuyentes durante una vigencia anual. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas desarrollan una facturación entre el 1 de enero del año en curso hasta el 31 de diciembre del año en curso inmediatamente anterior. Se contemplan todas esas facturaciones, se determinan cuáles fueron los costos y los gastos dentro de cada una de esa facturación y al momento de desarrollar la declaración de renta, se cumplen con algunos topes, tendrán que pues, desarrollar el pago de la misma. Para Colombia actualmente la renta se encuentra en el 35% y es uno de los factores que vamos a revisar el día de hoy porque para la exportación de servicios encontramos varios beneficios dentro del estatuto tributario. Siguiente, por favor. El desarrollo el desarrollo de la exportación de servicio tiene dos características. La primera, que se determina de acuerdo al modo de exportación, y la segunda, que de acuerdo a ese modo de exportación vamos a determinar si son ingresos de fuente nacional o si son ingresos de fuente extranjera. Básicamente, ahorita vamos a ver en los estatutos, el estatuto tributario que nos dice, pero en este cuadro ustedes pueden determinar de acuerdo al modo de exportación si se encuentra o si se considera ingreso de fuente nacional o extranjera. Transfronterizo, que son los servicios, como ya nos explicaba Angie, que viajan a través de un servicio, puede ser en la nube, puede ser a través de un correo electrónico o puede ser a través de alguna plataforma, se considera desarrollo de fuente de ingreso nacional y para el traslado de consumidores, cuando el cliente viene aquí a Colombia a adquirir el servicio, también se considera ingreso de fuente nacional. Para el traslado de prestadores, que es cuando nosotros viajamos al país objetivo, se considera un ingreso de fuente extranjera y para la presencia comercial, cuando nosotros facturamos en el país destino, también se considera un ingreso de fuente extranjera. Esto es importante que lo analicen cada vez que van a desarrollar su modelo de negocios, porque de acuerdo a ello, pues van a establecerse diferentes características que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, el Estatuto Tributario en el artículo 24 nos dice cuáles son esos ingresos de fuente nacional, pues son la explotación de los bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación del servicio dentro de su territorio aquí en Colombia. La prestación de servicios por personas jurídicas cuando el trabajo o la actividad se desarrolle dentro del país. Por eso cuando el suministro transfronterizo, que el desarrollo de todo el servicio se hace aquí en Colombia, pero objetivamente se consume en el extranjero, se considera un ingreso de fuente nacional. De igual manera, con aquellos servicios como los servicios de turismo o los servicios educativos que se prestan aquí al interior del país, también se consideran ingresos de fuente nacional. Dale a la siguiente, por favor.
Los beneficios o las divisas que nos entrega la contraparte, que nos paga la contraparte, una vez se hace la explotación de la propiedad industrial o de ese know-how o de la asistencia técnica, se va a determinar como regalías. Es importante que a través de que vamos desarrollando las exportaciones de servicios, identifiquemos esa carga impositiva que hay en otros países frente a tres terminologías. La primera son las regalías, que obviamente es lo que estamos aquí mirando, que es la naturaleza de los dividendos que se generan de las divisas que se generan por la explotación de un servicio. Cuando tenemos presencia comercial en otro país, cuando tenemos una filial, cuando tenemos otra empresa en otro país y facturamos desde ese país y llegan aquí a Colombia esos dividendos, esas divisas se llaman dividendos. Y cuando es fruto puede ser de un contrato de licenciamiento o de un contrato de una prestación en donde se otorga parte de esa propiedad intelectual, el pago de esos dividendos van a ser intereses. Es importante que vayamos familiarizándonos con esta terminología para que la incluyamos dentro de nuestras barreras que pueden haber al momento de facturar al exterior. La prestación de servicios técnicos y las rentas obtenidas dentro del país, pues también van a ser consideradas ingresos de fuente nacional. Siguiente, por favor. Los ingresos entonces que no son de fuente nacional, pues son los que se desarrollan en el país priorizado, en el país a donde nosotros vamos a exportar. Uno de ellos, el que más se nos puede asimilar, son cuando hacemos procesos de reparación, procesos de mantenimiento, en donde obligatoriamente tenemos que viajar al país destino, o cuando creamos una filial en el país destino y desde allá atendemos a nuestro cliente. Estos son considerados ingresos que no son de fuente nacional. Pero el objetivo es que vayamos analizando de qué manera nuestro servicio se va a comportar de acuerdo al modo de exportación. El artículo 121 nos determinan las deducciones de costos y gastos en el exterior. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros viajamos al exterior, mandamos a un representante de nosotros a que desarrolle el servicio o a que entregue el servicio o a que haga parte de ese servicio en el extranjero. Todo lo que tiene que ver con tiquetes aéreos, alimentación, transporte interno en el país destino, van a estar considerados dependiendo de cómo tengamos nuestra matriz de costeo, puede ser o costos en el extranjero o gastos en el extranjero. El estatuto tributario nos permite entonces deducir de nuestra renta líquida esos costos y gastos que tenemos en el extranjero. Siempre importante, ya cuando vayamos a ver los temas de barreras no arancelarias, conservar los documentos soportes que nos puede llegar a solicitar la DIAN en un periodo de 5 años. No pueden ser las facturas o que desarrollen netamente algún documento en el extranjero. Esos gastos en el exterior no pueden superar el 15% de la renta líquida del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 122 nos dice que los colombianos, personas jurídicas, que desarrollamos actividades en el extranjero de exportación de servicios, podemos deducir esos gastos y esos costos, pero no podrá exceder un costo total del 15%. Esto, digamos que también es importante para cuando hagamos nuestra matriz de costeo, identifiquemos que esos costos y gastos que vamos a desarrollar en el extranjero no superen esa renta líquida. Entonces, tenemos que ir manejando este porcentaje dentro de nuestra matriz de costeo. Dale el siguiente, por favor. Listo. Entonces, la ley 1943 del 2018, en el artículo 254, que fue modificado, lo que nos dice es que también podemos deducir impuestos pagados en el exterior a nuestra renta que se genera por la operación de la exportación de un servicio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros emitimos una factura de exportación a la DIAN, le llega esta factura bajo pues, el modelo de facturación electrónica. Se la enviamos a nuestro cliente en el extranjero y nuestro cliente en el extranjero, cuando nos va a hacer el pago de esa facturación, esa empresa o esa persona en el extranjero está sometido a un impuesto que es la retención en la fuente. Ese impuesto de retención en la fuente, por norma, digamos que casi que general en todos los países,
va a ser transferida a la facturación internacional. ¿Qué quiere decir? Si yo emito una factura de $10,000 y el país al cual yo le emití esa factura, o a mi cliente que está en ese país, le emití esa factura, va a ser sometido, un ejemplo, a una retención en la fuente del 30%. Esto aplica para algunos países, un ejemplo de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Que mi cliente neto me va a pagar a mí o me va a hacer una transferencia a mí de $7,000. Los 3,000 se van a quedar para el gobierno o para el ente regulador de este impuesto en el país destino. A mí me llegan directamente, en este caso, $7,000 aquí a Colombia. Pero es importante determinar que la base gravable para la renta de esa factura siguen siendo los mismos $10,000. Entonces, de esos $10,000, el objetivo es que yo le deduzca costos y gastos. Dentro de esos costos y gastos, yo digo que pues mi utilidad neta son $6,000. A esos $6,000 le aplicamos el 35% y tengo un impuesto a cargo aquí en Colombia de $2,100 que tienen que ser presentados en mi declaración de renta. Pero para algunos modos de exportación, cuando no son constitutivos de fuente de ingreso nacional, o sea que son fuente de ingreso extranjero, como es el modo de exportación 1 y el modo de exportación 4, podemos deducir la renta extranjera de nuestra renta nacional. O sea, de esos $3,000 que a mí me descontaron de mi facturación en el extranjero, voy a descontar de la renta que se va a generar aquí en Colombia. No puede, digamos que no hay una manera en la que el Estado o el gobierno nacional nos quede debiendo, por ende, para este caso, donde la renta extranjera supera la renta nacional, pues el impuesto a cargo aquí en Colombia es cero. Para el modo de exportación 2 y para el modo de exportación 3, que son fuente de ingreso nacional, debemos entonces determinar que sí no se puede hacer esta, digamos que esta exoneración o esta deducción. Lo que va a suceder es que yo tengo que pagar impuesto, en este caso va a ser mi factura sometida a un impuesto extranjero, que es la retención en la fuente, y a renta aquí en Colombia. A eso le llamamos doble tributación bajo una misma factura. Y más adelante en la presentación les vamos a hablar de aquellos mecanismos para evitar esa doble tributación. Dale al siguiente, por favor. Listo. Como les venía contando, entonces, esa facturación que desarrollamos se va a ver sometida a una retención en la fuente en el extranjero. Digamos que a modo general, porque cada país tiene un estatuto en donde determina qué se considera retención en la fuente, de manera general se establece que es como un mecanismo de recaudo anticipado aplicable a cualquier impuesto que en el caso del impuesto de la renta se emplea en los pagos a realizar a los contribuyentes en favor de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos de cada país quieren desarrollar un modelo de protección a la industria local. Le están diciendo a las personas del país destino: si usted adquiere servicios de un tercero, de una empresa que no está constituida en el país a donde queremos exportar, usted tiene que someter esa factura a una retención, que en este caso es una renta para el país destino. Entonces, cada país tiene potestativamente el derecho de determinar cuál es el porcentaje que se determina para esa facturación, también dependiendo del tipo de servicio o el tipo de desarrollo que se vaya a hacer en ese país. El pago entonces estará a cargo de la empresa extranjera. Cuando yo le vendo un servicio a la empresa del país destino, esa empresa es la que tiene que desarrollar todo el proceso de retención sobre la facturación y hacer la transferencia al ente, digamos que gubernamental encargado del desarrollo de esto. Por ejemplo, aquí en Colombia, la DIAN. Entonces, en el país extranjero también existe un ente así. Ellos pasarán el dinero al gobierno y a nosotros nos van a transferir ese valor después de la retención en la fuente. Siguiente, por favor. ¿Cómo se genera la retención en la fuente? Entonces veíamos que puede ser a través de intereses
porque yo hago un contrato de licenciamiento, digamos, de un software a una empresa en el país B, lo que voy a obtener de esa facturación van a ser intereses. Ahí también se aplica retención en la fuente a través de comisiones, a través de honorarios por la prestación de un servicio, ya sea de persona natural o de persona jurídica, de regalías cuando es la persona jurídica la que desarrolla el servicio a través básicamente de una facturación legal de comercio exterior y o de un contrato que se haga entre las partes. Desarrollo de arrendamientos, básicamente es cuando, por ejemplo, podemos comprar algún inmueble en el extranjero y lo arrendamos, lo que vamos a obtener de lo mismo es una compensación por el arrendamiento del mismo. Esto también va a tener una retención en la fuente en el extranjero y cualquiera de ellos también va a ser se podrá llegar a someter a renta aquí en Colombia. Compensación por servicios personales, explotación de la propiedad industrial o del know-how, básicamente es cuando nosotros tenemos los derechos de propiedad, tanto moral como de patrimonio, de un servicio o de un desarrollo y lo estamos usufructuando dividendos o divisas de esto, entonces se va a desarrollar la explotación de la propiedad intelectual. Prestaciones de servicio, básicamente a través de las regalías y beneficios o regalías provenientes de propiedades literarias, artísticas o científicas, explotación de películas cinematográficas, explotaciones de software o los dividendos que yo traigo de una filial que tengo en el extranjero. Es importante que con cualquiera de ellos determinemos, miremos y más adelante les vamos a dar una página web donde ustedes pueden ver en el país al cual quieren llegar, cuál es la carga impositiva que se les va a generar en esa facturación o en ese contrato o en ese desarrollo, ya sea por intereses, dividendos o regalías. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se aplica entonces la retención en la fuente por pagos en el exterior? Esto se da al momento del pago o del abono en la cuenta. ¿Qué quiere decir? Yo envío la factura, pero hasta que el comprador del servicio, por decirlo de alguna manera, o el tomador del servicio, no me vaya a pagar a mí ese servicio, no se ha determinado la retención en la fuente. Con la emisión de la solo factura, no se determina la retención en la fuente. Solo se va a determinar cuando el comprador o el adquiriente me va a pagar a mí el servicio. Entonces, yo puedo emitir una factura a un país, digamos que a un país fuera de Colombia, un país externo, y si el servicio al finalizar por X o Y motivo no se presta y esa facturación yo la tengo que anular aquí en Colombia ante, digamos que la DIAN, en el extranjero no se va a generar retención en la fuente, solamente hasta que el comprador me haga la transferencia o me haga el pago de esas divisas. Al realizar el pago, entonces, esta persona lo que puede hacer es o hacerme el pago total de mi factura y esa empresa o esa persona asumir el costo o asumir la retención en la fuente y pasársela o pagársela al gobierno o deducírmela de mi facturación, que es lo que digamos que de manera natural usualmente se hace, me deducen esa retención en la fuente y me hacen el pago neto de lo que se generó después de retención en la fuente. Esas son las dos maneras en donde se puede llegar a generar la retención en la fuente. Cuando ya me llega a mí ese dinero aquí a Colombia, es cuando yo tengo que, en el año fiscal anterior, determinar la renta y ahí se genera la doble imposición. Los gravámenes a los movimientos financieros es cualquier transacción que se haga a través de algún medio electrónico. Dale a la siguiente, por favor. Estas transacciones se van a ver sometidas a un impuesto que es del orden nacional, pero que es indirecto. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que llenar o diligenciar ningún formulario, tampoco tengo que hacerle el pago al gobierno, un ejemplo a la entidad, en este caso a la DIAN, sino que a través de los intermediarios del mercado cambiario se va a generar la deducción o el cobro de este impuesto y ellos son los que se lo van a transferir a el ente regulador, en este caso la DIAN. Entonces, esto es un impuesto indirecto, se genera cuando se hacen transacciones financieras, cuando yo hago de pronto un pago a través de mi banco, cuando hago un retiro, cuando hago una transferencia
automáticamente el banco lo que me va a hacer es que me va a generar el hecho de, el impuesto. En este caso, actualmente, en el artículo 871 del Estatuto Tributario, se determina que el cargo es del 4 por mil. Por cada 1.000 pesos que se muevan, se van a determinar que el impuesto es de 4 pesos en el desarrollo de las transacciones. Es importante tener estos valores también dentro de nuestros costos, dentro de nuestras matrices de costeo, porque las transacciones se van a desarrollar sí o sí, usualmente cuando las divisas llegan aquí a Colombia y me las consignan en un banco. Cuando yo hago un pago, cuando yo hago un movimiento o cualquier transacción, se va a generar ese 4 por mil. De igual manera, digamos que este impuesto se causa de manera instantánea, no es que no se, o se genere de alguna manera aleatoria, no, se va a generar de manera instantánea y los bancos están interconectados entre sí para poder generar este hecho del 4 por mil o de el gravamen al movimiento financiero. Siguiente, por favor. De igual forma, el gobierno o el estatuto genera que hay unas cuentas que pueden estar exentas de ese movimiento financiero. Para las personas naturales solo podemos tener una cuenta en todo el sistema financiero, pero para las empresas, para las personas jurídicas, pueden tener hasta 5 cuentas que pertenezcan a un mismo titular de esto. Entonces, la persona jurídica puede abrir diferentes cuentas en diferentes bancos, mover el dinero entre esas cuentas, evitando así el desarrollo o el hecho generador del 4 por mil. No es necesario, es necesario que en cada banco yo determine o le diga al banco de manera expresa que esa cuenta quiero que me la exoneren del 4 por mil cuando son a través de un NIT, que es el número de identificación tributario para las personas jurídicas. Los bancos están interconectados y lo que van a determinar es cuándo se cumplen las 5 cuentas, en este caso de ahorros. Las cuentas corrientes no están exentas del 4 por mil, pero lo que sí puedo hacer es que puedo hacer movimientos entre cuentas corrientes y cuentas de ahorro sin que se genere el 4 por mil. O sea, yo tengo cuentas corrientes en mi sistema financiero a través de mi persona jurídica, tengo cuentas de ahorro y entre ellos es que hago los movimientos. Esto es importante determinarlo y analizarlo dentro de mi modelo de negocio para temas como pagos de facturación, para pago de nómina, utilizar, digamos que, el mejor sistema financiero que se ajuste a el desarrollo de mi modelo de negocio. Siguiente, por favor. Entonces, la suma que se desarrollen para movimientos de salida siempre, no de ingresos, sino de salida, va a tener una transacción, no podrá superar la suma de 350 VT, que son unidades de valor tributario. Es importante que siempre que inicia un año fiscal, o sea, a partir del 1 de enero, ingresemos a verificar cuál es ese valor que se le determina al VT para el año en curso. Esto porque digamos que los desarrollos usualmente que establece el gobierno se desarrollan en VTs. Entonces esto se actualiza año a año, pues usualmente las VTs aumentan conforme aumenta la inflación en el país. Y es importante entonces que determinemos no sobrepasar las 350 VTs año a año. Esto es un valor mensual. ¿Qué quiere decir? Que yo mensualmente puedo mover hasta 350 VTs sin que se me genere el hecho del 4 por mil. Puedo tener hasta 5 cuentas exentas en diferentes bancos. Cuando son del mismo banco, lo que digamos que ya es un consejo que tenemos acá es cuando son cuentas del mismo banco, tener una sola cuenta exenta del 4 por mil, dado que las transacciones que yo desarrolle en el mismo banco, del mismo titular, en este caso de la persona jurídica, tampoco generan el 4 por mil. En este caso se generarían es cuando se mueven entre bancos o entre diferentes personas jurídicas. Yo puedo desde un banco A transferir dentro de ese mismo banco a una persona B y ahí sí se genera el hecho del 4 por mil.
Si es entre cuentas del mismo titular, no se genera el hecho de 4 por mil. Las cuentas corrientes, pues ya les había comentado que no pueden estar exoneradas de estos movimientos financieros, pero es importante que dentro de nuestro portafolio financiero hablemos con nuestros bancos para tener pues siempre una cuenta corriente y una cuenta de ahorros. Siguiente, por favor. Listo. Uno de los impuestos que en alguna u otra medida pueden estar desarrolladas para la prestación de servicios es el de Industria y Comercio ICA. Este es un impuesto que se genera de manera municipal. Vamos a tomar de referencia el caso de Bogotá, pero pues digamos que en cada uno de los municipios se va a generar el hecho del impuesto del ICA y se genera cuando trabajadores independientes que ejercen profesiones liberales, ya sea como abogados, contadores, revisores fiscales, bueno, diferentes servicios, prestan servicios dentro pues del territorio nacional, dentro de Colombia. En este caso, el municipio de Bogotá lo que le dice a esa persona, en este caso, digamos que a este trabajador independiente es genérese el hecho del ICA. Para las actividades que tienen que son de exportación del servicio, o sea, que se prestan fuera del territorio nacional, en el literal B del artículo 39 de la ley que enmarca el hecho generador del ICA, se genera que esas exportaciones o esos servicios no están sujetas al impuesto de industria y comercio. Entonces, lo importante aquí es que ese hecho generador, si el servicio, como lo hablaba Angie al principio de la presentación, se consume fuera de Colombia, se presta a una persona o a una persona natural o jurídica que no que no sea residente tributario aquí en Colombia, que nos paguen el servicio desde el exterior y que el servicio sea consumido en el exterior, automáticamente es un servicio de exportación, no genera el impuesto del ICA. Digamos que este es uno de los más breves, es uno de los que los determinamos ahí, básicamente se determina en la facturación como C. Siguiente, por favor. Y el impuesto al patrimonio, digamos que a manera general el impuesto al patrimonio está incluido dentro del impuesto de renta. Cuando nosotros estamos desarrollando el impuesto de renta, tenemos todas las rentas generadas durante un año, ya sea de la persona jurídica, y también todo el patrimonio que yo tengo. Ahí se determinan unos porcentajes para presentar la declaración de renta y después de unos topes, pues el pago mismo de la renta. Pero hay empresas, bueno, hay personas jurídicas o hay personas naturales que aunque no cumplen con esos topes para presentar la renta o para pagar renta por rentas, o sea, por hecho generador de rentas en el año, sí puede llegar a suceder que esté el hecho generador del impuesto al patrimonio. Puede ser nacional o puede ser, en este caso, en el extranjero. Entonces aquí, cuando mi patrimonio neto supera los 72.000 VT para el año gravable del año en curso anterior, en este caso, digamos, estamos en el 2024, para el año 2023, si superaron el patrimonio líquido de la persona jurídica, supera los 72.000 VT, tiene que generarse el impuesto al patrimonio. Es importante que se dan aquí dos características. La primera es que, bueno, la primera general es que personas naturales, sucesiones líquidas y sociedades extranjeras no declarantes del impuesto de renta, pero con un patrimonio superior a los 72.000 VT, sí tienen que generar el impuesto del patrimonio. Pero se da de dos maneras. La primera, que las personas naturales, sucesiones líquidas, respecto con su patrimonio poseído directamente en el país o indirectamente a través de un establecimiento, se permita, en este caso, el hecho generador del impuesto al patrimonio. Y las sociedades o entidades extranjeras con bienes poseídos en Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar o inversiones en portafolio, también van a generar el impuesto al patrimonio. Esto se lo resaltamos básicamente porque lo que puede llegar a suceder es que sus empresas tengan propiedades en el extranjero, o sea, propiedades en otro país. En este caso, lo que tienen que revisar es cómo se determina el impuesto al patrimonio en esos países. Y lo que puede llegar a suceder es que se haga o se determine el hecho generador de pagar renta aquí en Colombia con el patrimonio en el extranjero
y impuestos al patrimonio en el extranjero. Ahorita vamos a ver los mecanismos de doble tributación o para evitar esa doble tributación, en donde también ingresa o también se van a contemplar el impuesto al patrimonio. Les vamos a compartir a sus correos al finalizar esta sesión, esta presentación para que también vayan identificando con el Forms de cierre de brechas qué características de pronto no han sido totalmente claras o al revisar la presentación de pronto les quedan dudas de cómo se genera o cómo se determina si yo tengo que pagar IVA, si tengo que pagar renta, si tengo que pagar 4 por mil y lo podamos ver ya uno a uno con ustedes, empresarios. En esta segunda parte vamos a hacerles el análisis o la presentación de la información de acuerdos para evitar esa doble tributación. Antes de empezar, el objetivo es que tengan siempre en mente que las empresas que facturan al extranjero, esas facturas pueden estar sometidas a esa doble tributación. Entonces ya Angie aquí nos va a hacer la presentación inicial de cuándo y cómo se genera el hecho generador de la doble tributación para ir mirando cómo es que podemos hacer uso de esos beneficios o mecanismos para evitar la doble tributación. Perfecto, listo, Iván. Y gracias ahí por la explicación y todo el tema en cuanto a materia tributaria y todos los aspectos que debemos tener en cuenta en este caso para la exportación de servicios. Y como bien pues lo decía Iván, la idea es justamente también revisar cuáles son esos mecanismos que tenemos para revisar todo el tema en cuanto a la doble imposición o doble tributación, que en este caso pues serían los acuerdos para evitar la doble tributación. Entonces, teniendo esto en cuenta, es importante pues conocer y entender un poquito más a profundidad a qué se refiere esa doble imposición tributaria. Y justamente es cuando se presenta que una renta obtenida por, digamos en este caso por alguno de ustedes, empresarios, está sometida de manera simultánea a un mismo o un impuesto similar en dos o más estados. Es decir, que en este caso, cuando yo genero una factura y obtengo pues una renta de la misma, esa factura se puede ver sometida a una imposición como similar de algún impuesto en dos o más estados como lo vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo le hago una factura a México en este caso. Entonces, en Colombia se debe pagar pues, el impuesto a la renta por esa factura correspondiente y en el extranjero se pasa a pasar como tal a pagar la rete fuente, que fue lo que Iván nos estaba explicando anteriormente. ¿Esto qué genera? Que como tal el comercio exterior no se vuelva como tan competitivo debido pues a todo lo que implica tener en cuenta los costos asociados justamente a la prestación del servicio más todo lo que se relaciona con la carga impositiva o tributaria. Entonces, en este caso, cuando empezamos a incrementar el precio para justamente poder tener un mayor margen de utilidad, porque siempre digamos que la carga impositiva puede llegar a ser bastante alta de lo que vamos a revisar, pues entonces al incrementar ese precio, justamente pues no se vuelve tan competitivo y atractivo para los mercados internacionales. Teniendo esto en cuenta, se genera justamente esos mecanismos para evitar todo ese tipo pues, de situaciones que vienen siendo los acuerdos de doble tributación, que estos acuerdos pueden ser tanto bilaterales como multilaterales y lo que buscan es justamente mitigar esa generación de doble tributación entre los estados pues que intervienen. Justamente aquí se tienen que revisar cuáles son esas condiciones que se determinan para que sean como tal los hechos gravables o cómo se van a beneficiar cada uno de los estados de cada uno de esos acuerdos de doble tributación. Entonces, importante tener en cuenta justamente cuáles son esas causas de doble imposición. Entonces, inicialmente, pues es que los residentes como tal de un estado sean gravados sobre la totalidad de las rentas que perciban, que en este caso, pues viene siendo que una empresa que está establecida en Colombia y que tiene filial en otro país, que en este caso, pues justamente hace el pago de la renta en cada uno de estos dos países a donde pues se encuentra establecido. La otra causa es que esos contribuyentes, esas personas jurídicas, empresas, sean como tal sometidos a la imposición en el país de residencia, que pues en este caso vendría siendo Colombia, por las rentas de fuente extranjeras y esas mismas fuentes como tal van a ser sometidas a la imposición en los países en los cuales se generaron.
Es decir, cuando el caso más sencillo, más fácil de explicar, es cuando se generan esas facturas de exportación que en Colombia justamente pues tienen que pagar el impuesto a la renta cuando pues ustedes hacen la generación de la factura por todo el tema pues en cuanto impositivo, pero adicionalmente en el extranjero van a pagar como tal esa retención en la fuente. Entonces, cuando ustedes van a prestar un servicio en el extranjero, pues justamente que lo tengan muy presente, que van a generar, aparte de ese pago de retención aquí en Colombia como tal, ese pago de renta, también lo van a tener en el extranjero. Por otro lado, también se genera pues doble tributación cuando una persona como tal es considerada residente en dos estados. Y ya aquí más adelante vamos a ver justamente ese concepto de residente para que lo tengan claro, como pues, que se considera como tal un residente para temas tributarios y pues en este caso al ser considerada como residente pues va a ser grabado en ambos países en este caso. Y finalmente tenemos que también puede ocurrir que dos estados, dos países, consideren o se atribuyan como tal la fuente de renta por una misma actividad o un mismo ejercicio. Entonces, como les comentaba anteriormente, es clave tener en cuenta qué es lo que se considera como tal residencia para efectos tributarios. Y justamente es que una persona permanezca de manera continua o discontinua en el país por más de 183 días. Esto incluye, digamos que entradas y salidas del país de manera constante o permanente durante el periodo pues, de un año, los 365 días, de manera consecutiva. Esto también pues es importante tenerlo en cuenta para que, asimismo, pues si se hace negocio con una persona que es considerada residente tributario, justamente se deben como tener en cuenta todos los impuestos que están relacionados pues aquí directamente en Colombia, porque ya no se vendría considerando como ese proceso de exportación, sino que aquí ya se tendrían que tener en cuenta todo lo relacionado cuanto a IVA, renta, retención en la fuente y demás para este tipo de personas. Entonces, ya conociendo esto y teniendo esos conceptos claros, cuando como que volvemos y retomamos todo lo que está relacionado con los acuerdos de doble tributación, estos pasan por un proceso de negociación antes de entrar en vigencia como tal. Entonces, es importante que ustedes también puedan conocer cuál es ese proceso de negociación justamente para que puedan entender cómo funciona todo este tema en cuanto a los acuerdos. Pues en primera instancia lo que pasa es que se da como tal la negociación por parte de los estados que van a intervenir, ya sea pues entre dos estados o más de ellos. Aquí se empiezan a revisar justamente pues cuál va a ser ese alcance del acuerdo, qué tipo, digamos, de impuestos se van a tener en cuenta dentro de cada uno de esos convenios que se van a realizar. Posteriormente se da la suscripción del acuerdo por medio de pues, la entidad competente por cada uno de los estados para hacerlo. Aquí lo que se hace es pasar como a la firma como tal y a colocarle la fecha a ese acuerdo, pero aún no puede entrar en vigencia aquí en Colombia, porque faltaría el tercer y último paso, que viene siendo que como tal salga esa ley que pues sanciona, que hace que ese acuerdo entre realmente en vigencia. Entonces, por eso ustedes pueden encontrar que aunque tenemos varios acuerdos que se pueden revisar a través de la página de la DIAN, donde están todos los acuerdos para evitar la doble tributación. Hay algunos que aparecen como no vigentes, que igual más adelante los vamos a ver para que ustedes vean y sepan, tengan ese conocimiento con qué países tenemos los acuerdos y con cuáles no. Y con los que no tenemos aún esa vigencia es porque hace falta que se apruebe esa ley para que realmente pues entre en vigencia como tal el acuerdo. Y también es importante que conozcamos pues que en Colombia la entidad competente para hacer todo este proceso de negociación para suscribir un acuerdo de doble tributación es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También es importante saber no solamente con qué países se tienen acuerdos de doble tributación, sino cómo se debe sacar provecho realmente de esos acuerdos de doble tributación. Y existen 4 medidas importantes con las cuales podemos llegar a sacar provecho, pues realmente ese beneficio que esperamos con esos acuerdos. Entonces, inicialmente esa primera medida es justamente conocer cuáles son las variables tributarias que intervienen dentro de esos acuerdos. Justamente también ver eso es el tipo de servicio que nosotros estamos manejando, si hace parte
de los servicios que están contemplados dentro de ese acuerdo de doble tributación, porque no todos los servicios entran en esos acuerdos. Y acá por eso también es muy importante y les recalco revisar en la página de la DIAN justamente el texto como tal del acuerdo para que ustedes puedan conocer en su totalidad y ver realmente qué comprende, porque sí es un filtro bastante importante para que justamente ustedes puedan revisar si realmente tener operaciones de comercio exterior con los países que tienen acuerdos de doble tributación suscritos con Colombia, pues que ya están en vigencia, es una alternativa conveniente para reducir esa carga como tal impositiva que se maneja. Entonces también importante que se pueda revisar esta parte. Por otro lado, también es importante saber cuáles son esas características que tiene el acuerdo como tal. Entonces, ¿por qué? Porque asimismo vamos a poder revisar cuál es esa sostenibilidad que eso nos va a dar a nuestro negocio como tal o a nuestro proceso de internacionalización con los clientes en el exterior para cada uno de los países a donde queramos llegar y pues existen estos acuerdos de doble tributación, porque dependiendo justamente de ese alcance que tenga el acuerdo, pues asimismo vamos a tener alternativas para mitigar esa carga impositiva que nos van a colocar en este caso. Digamos que por un lado, se debe contemplar pues que justamente existe el pago de las obligaciones tributarias solamente en un país. Es decir, que si yo hago, que eso pues me lo da, digamos, como ejemplo, todo el tema del acuerdo de doble tributación que tenemos multilateral con la CAN, en este caso, con la comunidad andina, yo simplemente si hago un proceso de exportación, le facturo, por ejemplo, en este caso a Ecuador y a mí me van a hacer esa retención en la fuente en Ecuador, pero únicamente yo la voy a pagar allá, es decir, en Colombia, yo no voy a tener que pagar renta por esa factura que le estoy haciendo a mi cliente en Ecuador porque me estoy acogiendo pues a ese acuerdo de doble tributación. También existe el caso en donde se puede llegar a repartir el porcentaje de los impuestos como tal, esa responsabilidad al momento de efectuar diferentes retenciones. Entonces también es ver qué me dice a mí el acuerdo para saber realmente qué porcentaje me aplica, qué no me aplica y asimismo poderlo aplicar en todo mi proceso de costeo, de establecimiento de precio y pues asimismo durante todo el tema de la negociación. También digamos que dentro de esa parte los acuerdos de doble tributación pueden generar que solamente digamos que se disminuya ese porcentaje que nosotros vamos a estar pagando en cuanto a retención en la fuente, que es lo que puede llegar a pasar con el acuerdo que tenemos de doble tributación con México, en donde hay un porcentaje como tal estipulado, pero gracias al acuerdo ese porcentaje se puede llegar a reducir hasta un 10%, que el porcentaje que está estipulado actualmente es el 30%, pero gracias al acuerdo de tributación, pues yo, dependiendo del servicio que preste, lo puedo reducir a que solamente de retención en la fuente me retengan a mí un 10%. Y ya, pues finalmente, como cuarta medida, es que también, gracias a esos acuerdos de doble tributación, se generan convenios de intercambio de información de interés, que pues en este caso, digamos que la entidad competente para revisar y hacer todo ese tipo de solicitudes es la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues ya como la conocemos como la DIAN, que esta como entidad puede llegar a solicitar a los entes competentes de materia tributaria de cada uno de los estados información con la cual pueden empezar a revisar ese comportamiento de los servicios que se han enviado al exterior para crear nuevos convenios para que las empresas como tal tengan diferentes apoyos e incentivos al momento de llegar a ese proceso de internacionalización, que realmente se dé una transparencia de la información, pero lo que se busca realmente es buscar beneficios y incentivos para en materia tributaria en cuanto a la parte de impuestos a la renta y patrimonio y justamente generar e incentivar esa parte del comercio exterior en el tema de servicios. Entonces, ya haciendo como un resumen de lo que vimos anteriormente, hay como tres aspectos claves a tener en cuenta, que son esos métodos para eliminar la doble imposición, teniendo en cuenta, pues, a partir de lo que se genere de los acuerdos de doble tributación, donde uno, pues, es justamente como lo vimos, la eliminación como tal, donde justamente donde solamente dentro de uno de los dos países en donde yo estoy haciendo todo mi proceso de negociación, yo voy a llegar a pagar renta o bueno, retención en la fuente,
por los servicios que estoy prestando. Por lo general, esto se da digamos que esa retención se da únicamente en el país a donde se está quedando el beneficio de la exportación, es decir, a donde pues estoy generando donde me están generando a mí esa retención en la fuente. Y la idea pues de hacer justamente eso es poder llegar a traer más divisas a Colombia y pues incentivar todo el proceso como tal. Por otro lado, también puede haber una reducción como tal en cuanto a la carga tributaria, que era lo que veíamos anteriormente con el ejemplo con México, que del 30% pues se puede llegar a pasar a que únicamente nos retengan ese 10%. Y adicionalmente también se puede generar que de esa renta que yo pues debo pagar aquí en Colombia, se descuente la renta que yo pues pagué en el extranjero, esa retención en la fuente que a mí me hicieron. Pero es importante que para saber exactamente cuál de estos tres mecanismos o estos métodos que yo voy a utilizar para eliminar esta parte de la doble tributación, me dice el acuerdo, porque deben estar de manera explícita dentro del texto del acuerdo para yo poder saber bajo pues cuál de estos tres lineamientos voy a seguir y cuál pues me va a venir beneficiando a mí en todo mi proceso como tal. Entonces, como les comentaba anteriormente, tenemos acuerdos que ya están pues suscritos aquí en Colombia. Estos acuerdos acá en la parte izquierda tenemos todos los acuerdos sobre tributación que tenemos vigentes. Entonces acá, importante revisar, como les mencioné en un inicio, tenemos acuerdos que son bilaterales y multilaterales. Los multilaterales, pues ya tenemos los acuerdos que están relacionados con Alianza Pacífico y Comunidad Andina. Y ya por otro lado, pues tenemos los que son entre dos estados que tenemos pues actualmente en Colombia. Y aquí es donde entra a tener pues mayor importancia cuál es el tema justamente en cuanto a los acuerdos que no están vigentes, porque en el momento ya están en su proceso de negociación, ya están suscritos, es decir, ya están firmados, pero aún aquí en Colombia no ha entrado la ley como tal que me diga que ya esos acuerdos se pueden llegar a utilizar. Entonces, también es importante que los revisemos porque si es un país o un mercado de nuestro interés, pues también estar pendientes de cuando se llegue a dar esa ley como tal que me diga que ya podemos llegar a acogernos a todo lo que está relacionado con estos acuerdos de doble tributación. Pero para poder entender esto como más a profundidad, les queremos presentar un ejemplo y aquí le doy paso a Iván nuevamente para que nos explique ese convenio que tenemos, ese acuerdo como tal de doble tributación entre Colombia y Chile. Listo, gracias, Angie. Bueno, antes de entrar a explicarles el convenio que tenemos Colombia y Chile, como pudieron ver antes, pues esto es solo a manera de ejemplo. Hay diferentes convenios que ha firmado Colombia y que están vigentes para evitar la doble tributación con nuestros países. Vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que hemos visto para poder entrar a determinar cómo tener mayor ventaja de los acuerdos de doble tributación. Lo primero es que es importante cuando les compartamos la presentación que revisen muy bien el modo de prestación de servicio. El modo de prestación de servicio es parte fundamental del modelo de negocio. Puede que un mismo servicio se preste con dos modos de exportación. Un ejemplo, yo puedo desarrollar un servicio aquí en Colombia, una parte, puedo desarrollar parte de ese servicio de manera virtual, pero parte también del servicio puedo ir al país destino a entregar. En este caso, los modos de exportación de servicios que se estarían generando sería el 2 y el 4. El transfronterizo, que es que se mueva el servicio de manera virtual, y el de presencia en el país extranjero, y es que nosotros movamos personas de nuestra empresa a esos países. Entonces, es importante que verifiquemos muy bien y tengamos identificados cuáles son los modos de prestación de servicios y cómo se están desarrollando en la prestación del servicio. Lo segundo es si al determinarse de esta manera, analizar en qué porcentaje se va a desarrollar el servicio en el modo de exportación para establecer la fuente de ingreso del servicio. Recordemos que las fuentes de ingreso que no son nacionales, pueden deducirse la retención en la fuente del extranjero
en la renta aquí en Colombia sin necesidad de que haya un acuerdo de doble tributación. Entonces, parte de ello también es determinar de qué manera yo puedo prestar mi servicio a través de esos modos de prestación de servicios que no son ingresos de fuente nacional. Para los otros que son ingresos de fuente nacional, entonces es aquí donde debemos verificar los acuerdos de doble tributación. Entonces, una parte importante aquí es que cuando vayamos a llegar a algún mercado, cuando vayamos a priorizar nuestros mercados para saber a dónde queremos exportar, es importante ingresar a verificar eh, si Colombia tiene acuerdos de doble tributación con ese país. Esto nos dará una primera luz de poder llegar a tener una ventaja competitiva, por lo menos en términos tributarios y a la hora de establecer mi precio en el extranjero. Y como segunda medida es determinar también en un análisis un poco más fuerte, un poco más extenso, es qué países por cultura de negocio, por desarrollo de la operatividad del negocio, no me van a generar o no me van a descontar esa retención en la fuente en el extranjero. Algunos mercados, no siempre, esto también hace parte del proceso de comercialización, el proceso de negociación, algunos mercados como Estados Unidos, uno emite la factura a ese país y ellos le consignan o le hacen la transferencia neta del valor y ellos asumen la retención de la fuente. Entonces, es importante que también este tema no se vuelva tan estático de cuánto me van a cobrar, sino que también puede llegar a ser un tema más orientado hacia la negociación entre las partes. Lo importante aquí es que tengamos siempre la información en nuestro poder, que nosotros sepamos cuál es el máximo de retención en la fuente, si yo puedo deducir esa retención de la fuente en mi renta nacional, para que a la hora de negociar con la contraparte, esa información también me juegue en pro del desarrollo del negocio. Entonces, los acuerdos de doble tributación son mecanismos que se establecen entre los países, entre los gobiernos, para eliminar esas doble tributación, pero también para poder desarrollar nuestro modelo de negocio y para poder desarrollar mecanismos de negociación con la otra parte. En este caso, entre Colombia y Chile, eh, el, el convenio se desarrolló en el 2007. El acuerdo fue firmado entre las partes el 19 de abril del 2007, pero los empresarios que en este periodo de tiempo estaban desarrollando exportaciones de servicios al país de Chile no podían hacer uso aún de este acuerdo hasta el 2008, que fue cuando el gobierno de turno firmó la ley y puso la ley 1261 que ya establece la operación como tal de este acuerdo firmado entre las dos naciones. Entonces es importante que ustedes cuando ingresen a analizar y a buscar la información de los países, busquen no solamente el acuerdo firmado, en este momento, digamos, tenemos un acuerdo firmado entre Colombia y Brasil, pero aún no hay ley que establezca las reglas de juego de ese acuerdo. Entonces, habría el acuerdo firmado, pero no, todavía no se puede hacer uso del mismo. En Colombia se estableció la ley 1261 del 2008. Ustedes pueden ingresar, la pueden descargar y dale a la siguiente, por favor. La estructura de ese convenio es la que ustedes ven ahí en pantalla. Casi que de manera general todos los acuerdos de doble tributación tienen esta estructura. Puede que algunos tengan unos puntos más densos, o sea, más elaborados, puede que otros no. Puede que algunos tengan unos puntos que solo se manejan ahí, por ejemplo, el de la Alianza del Pacífico, casi que el grueso de ese convenio de doble tributación para la Alianza del Pacífico está determinado para temas de inversiones en pensiones. Entonces, pero la estructura es la misma. Entonces, lo primero que, los puntos que como exportadores de servicios debemos determinar siempre son los que están subrayados. ¿Cuáles son los impuestos comprendidos dentro de la estructura del convenio? Para el caso de Colombia y Chile es impuesto de renta e impuesto al patrimonio. Casi todos tienen el mismo, pero lo importante es que ustedes ingresen, o sea, descarguen la ley y ahí va a aparecer en el apartado 2 cuáles son los impuestos comprendidos. Puede que solo sea renta, o puede que solo sea patrimonio, o puede que solo sea otro. Entonces, ingresan y determinan con ese país cuál es el impuesto comprendido. Van a haber unas definiciones generales, esto porque
el documento del convenio es uno solo entre Colombia y Chile, pero puede que para Colombia establecimiento permanente tenga una definición y para Chile tenga otra definición. O puede que hayan palabras que en Colombia tengan una definición y en Chile tengan otras. Entonces, en esto se determinan un apartado que son definiciones generales. Ahí va a decir qué significa el impuesto de renta en Colombia, qué significa el impuesto de renta en Chile, va a decir qué significa el impuesto al patrimonio en Colombia y el impuesto al patrimonio en Chile. Entonces, ahí también vamos a ingresar para determinar o para informarnos de cuál es esa taxonomía y esas palabras, cómo se interpretan aquí en Colombia para nosotros como personas jurídicas. De igual manera, cuando se establece que son residentes, en este caso para personas naturales, cuando una persona natural se considera residente, y como ya no le decía Angie, son todas aquellas personas que permanezcan más de 183 días dentro de un país. Pueden ser de manera continua o pueden ser de manera discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, en este estatuto tributario, perdón, en esta estructura de convenio, si una persona, por ejemplo, viene a Colombia enero y febrero, se va para su país, vuelve junio y julio, se va para su país, y vuelve aquí a Colombia noviembre, octubre, noviembre y diciembre, permaneció más de 183 días aquí en Colombia y por ende es una persona que está sujeta a ser residente tributario. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago negocios con esa persona, se van a hacer negocios no como exportación de servicios, sino como como una venta nacional. Entonces, la estructura del convenio también nos va a determinar cuándo una persona se considera residente en un país. Las estructuras de los convenios tienen un poco más de alcance, digámoslo así, no solamente a la exportación de servicios, usualmente también están determinados para el movimiento de personas, cómo se van a mover las personas en eso, cómo yo puedo establecer un negocio en ese país si soy considerado un residente tributario para ese país. Entonces, esto es muy importante que lo ingresemos a mirar. Los establecimientos permanentes entonces van a ser el tipo de constituciones que están desarrolladas dentro de esta estructura de convenio. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, tenemos las SAS BIC, tenemos las limitadas, bueno, tenemos diferentes tipos de constitución que son establecimientos permanentes. La estructura del convenio me va a determinar entonces cuáles de ellas ingresan a ser parte de la estructura de este convenio. Entonces también ingresaremos y determinaremos cuáles establecimientos permanentes harán parte del convenio y si mi certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio lo tiene determinado de esa manera, pues haremos parte de esos establecimientos permanentes. El número 7 o el apartado 7 son los beneficios empresariales. ¿Cuáles son los beneficios a los cuales las empresas están al momento de desarrollarse esta estructura de convenio? Entonces, si yo constituyo una filial de mi empresa colombiana en Chile, ¿qué beneficios empresariales puedo llegar a tener? Entonces, por ejemplo, si contrato X cantidad de personas en Chile, puedo estar exento de la renta durante los primeros 3 o durante los primeros 2 años. Entonces, es importante que ingresemos a determinar o a verificar cuáles son esos beneficios de tener empresa o de tener establecimiento permanente en esos países o en ese país donde se está generando el convenio. El apartado 9 son empresas asociadas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me asocio con otra empresa de ese país para desarrollar un servicio o para desarrollar una actividad comercial, por decirlo un poco más amplio. ¿Qué empresas asociadas o qué desarrollo comercial están dentro de esas estructuras de convenio? Y esto aplica mucho para cuando, por ejemplo, vamos a tercerizar los derechos de propiedad intelectual. O sea, una empresa, un ejemplo, en Chile, necesita parte de mis servicios y yo se los voy a tercerizar, pero esa empresa chilena es la que va a facturar el servicio como tal y a mí me va a generar unas regalías de esa facturación. En esos casos, entonces, hay que entrar a determinar cuáles son esas empresas asociadas y cómo se determinan que son empresas asociadas, porque puede que hayan mecanismos para mitigar o para eliminar la doble imposición. El 10º, el 11º y el 12º, que son dividendos, regalías, intereses,
básicamente es la manera en la que se puede estar, en la que va a ser sometida el desarrollo o el traslado de los divisas de un país a otro. Entonces, cuando yo genero una facturación al país de Chile, lo que voy a obtener es una regalía. En ese caso, tengo que entrar a mirar el apartado 12, qué es lo que me dice y qué beneficio puede llegar a existir. Si yo, en cambio, lo que hago es que constituyo una empresa en Chile, que es una filial mía, desarrollo mis servicios durante un año y al finalizar ese año fiscal en Chile, hago mi declaración de renta en Chile, que debe tener un nombre muy similar, pero al puro final determino cuáles son esos dividendos que voy a transferir a los accionistas. Esos accionistas pueden ser una empresa colombiana que es la casa matriz. Entonces, esto se va a hacer de manera anual y los dividendos entonces tendrán un beneficio al momento de desarrollarse la transferencia de esos dividendos. Es importante que verifiquemos estas dos, sobre todo, para nuestro modelo de negocio. Un modelo de negocio puede ser que yo desarrolle mi operación en Chile, un ejemplo, solo un ejemplo, y yo determine, venga, voy a asumir o voy a generar créditos en Chile. Esos créditos en Chile me generan deducciones en la renta también en Chile. Al finalizar, el objetivo es que me quede una utilidad y esa utilidad es cuando yo determino cuáles son esos dividendos que voy a transferir a Colombia y sobre eso pues hay una renta en el extranjero, una retención en la fuente y cuando llegan esos dividendos aquí a Colombia pueden estar sometidos a una renta aquí en Colombia. O si lo que hago es emitir facturas, pueden ser de manera mensual o diarias o esporádicas en un periodo de tiempo, esas facturas cuando me las pagan van a ser esas regalías que yo voy a obtener, que son esos dividendos que me llegan acá. Bueno, hay diferentes otros apartados, rentas de empleo, artistas o deportistas que, por ejemplo, van a prestar sus servicios a estos países. Un ejemplo de ellos son los futbolistas, sean hombres o mujeres, que van a desarrollar o a prestar sus servicios en estos países. Usualmente permanecen más de 183 días, podrían llegar a estar sometidos a una doble imposición. Entonces ellos tienen un tratamiento especial o los artistas también como tal personas que tienen pensiones en algunos países, pero bueno, digamos que no hacen parte de nuestra sesión del día de hoy. El apartado número 22 son los patrimonios, que es cuando hablábamos que de pronto yo no tengo que pagar renta en el país extranjero, pero sí tengo que pagar impuesto al patrimonio. Lo que puede llegar a suceder es que en esta estructura de convenio, el patrimonio que yo pague en Chile lo pueda deducir de mi patrimonio que voy a pagar aquí en Colombia. Entonces también es importante que determine o que yo entre a analizar qué es esta estructura de convenio, qué es lo que me está entregando como beneficio. Y el apartado 23, que es como el que usualmente entramos a analizar, es cómo se genera la eliminación de esa doble imposición. Casi que de manera general, para que digamos que ustedes lo puedan llegar a observar, y ahorita más adelante en otras diapositivas lo vamos a ver, es que los gobiernos o los países que están firmando ese convenio determinan que el país en donde se va a consumir el servicio es donde se va a generar la imposición de, en este caso, del impuesto. Entonces, si yo hago una factura a Chile y ese servicio es consumido en Chile, lo que debería suceder es que la retención en la fuente se genere en Chile, pero aquí en Colombia no, y se genere la eliminación del impuesto aquí en Colombia. Pero es importante que verifiquen los diferentes apartados. Entonces, si quieres darle a la siguiente diapositiva para poder ver un poco más lo que nos puede llegar a decir. Entonces, esto es copiado textualmente de lo que dice el convenio entre Colombia y Chile en el artículo 2, que es el de regalías. Entonces, las regalías nos dicen cuál es el significado. Básicamente, pues, pueden ser derechos de autor, obras literarias, artísticas, científicas, pueden ser películas cinematográficas, cintas u otros medios de reproducción de imagen, pueden ser considerados también servicios de prestación por asistencias técnicas, servicios técnicos o servicios de consultoría. Bueno, el objetivo es que podamos determinar cuáles son los servicios que se encuentran dentro de este apartado y casi siempre, en su gran mayoría, todos los servicios están dentro de este apartado.
Entramos ahí, el artículo 12 nos va a decir que nuestro servicio se encuentra, y dale a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos va a decir cuál es el beneficio. Entonces, el beneficio que vamos a obtener en el acuerdo entre Colombia y Chile es que el máximo por retención en la fuente que vamos o que va a ser sometida a mi facturación en Chile es del 10%. Entonces, aquí ya vamos a ver un pequeño o un alivio en nuestra facturación. Si yo envío mi facturación a Chile, lo que voy a obtener es que máximo me cobren el 10% en regalías. Recordemos que este impuesto se somete es a la empresa chilena. Por ende, yo podría de alguna u otra manera entrar a negociar. Esto siempre es importante hacerlo antes de la facturación. Esa negociación es que yo le diga a la empresa que me va a comprar el servicio, mira, yo te puedo dar este precio si tú asumes el 50% de la retención en la fuente y yo asumo el otro 50%. O sea que mi factura máximo sea descontado el 5%. Aquí ya es un tema más de gestión comercial y del modelo de negocio. Pero el acuerdo de doble tributación lo que nos va a generar es un máximo, un techo, que va a ser esa máximo carga que voy a tener al enviar mi facturación. Dale la siguiente, por favor. Pero pues también lo que se puede llegar a suceder es que yo tenga deducción de costos y gastos en el extranjero, que el Estado colombiano en este caso no me genere imposición sobre esta renta, por ende, por una facturación de $10.000, un ejemplo que yo facture $10.000 a Chile, lo que máximo me van a descontar es el 10%, o sea, me van a transferir netos, obviamente con las comisiones interbancarias y estos temas, el hecho generador son $9.000 que me van a llegar acá a Colombia. Entonces es importante que siempre verifiquemos cuál es la retención en la fuente y cuál es, si hay acuerdo de doble tributación, y para eso, para determinar cuál va a ser de pronto el mejor precio competitivo al cual vamos a llegar. También es importante que no solamente nos quedemos en la parte de precios con la parte tributaria. Recordemos que también si tenemos un servicio que tiene un know-how diferente, que tiene un valor agregado diferente, pues eso también va a ser parte del desarrollo del precio. Entonces eso lo vamos a ver en otro de nuestros módulos de sesión. Pero para esta sesión, en la parte tributaria, el objetivo es que determinemos cuál es esa carga máxima tributaria a la que se puede ver afectada mi facturación en un periodo de tiempo. Dale a la siguiente. Y aquí entonces, en el artículo 23, aquí de Colombia, perdón, aquí sí, en el artículo 23 de la ley que establece el acuerdo entre las dos naciones, Colombia y Chile, nos dice entonces que el impuesto de renta efectivamente será pagado en Chile, y en este caso aquí en Colombia no se generará, digamos que impuesto de renta. Esto es un beneficio que se tiene al momento de exportar con Chile. Digamos que, bueno, digamos que a grandes rasgos esta es la manera de eliminar la doble imposición. Cuando no hay acuerdo de doble tributación, como les comentaba en la presentación que veíamos antes, es importante determinar cuándo un ingreso es de fuente que no es nacional, y ahí lo que podemos hacer es que la carga impositiva o la carga de impuesto de retención en la fuente la puedo deducir de mi impuesto de renta aquí en Colombia. Cuando no hay acuerdo de doble tributación, cuando hay acuerdo de doble tributación, este es el mecanismo para eliminar. ¿Listo? Siguiente, por favor. Listo, entonces nosotros vamos a compartir una página web, ahorita dentro de las diapositivas está esa página web. Esa página web lo que nos va a decir es, cuando buscamos el mercado de Chile, nos va a determinar las cargas impositivas. Para los residentes no hay withholding, que son, digamos que, retenciones en la fuente. Básicamente los residentes pagan renta en su país, y los no residentes pues sí estarían a cargo estas retenciones en la fuente. Cuando son compañías, por ejemplo, nosotros como personas jurídicas, por dividendos podemos llegar a, cuando no hay acuerdo de doble tributo, por la transferencia de dividendos nos pueden generar el 35% de retención en la fuente. Cuando es, por ejemplo, por regalías, puede estar entre el 0 o el 30%. Pero
En este caso, digamos que esto aplica para todos aquellos países que no tienen un acuerdo de doble tributación. Cuando entramos a mirar el acuerdo de doble tributación, entonces vemos que el máximo de regalías es de el 10%. Tenemos una ventaja competitiva frente a otros mercados que de pronto no tengan acuerdo de doble tributación. Listo. Dale a la siguiente, por favor. Algunas de las recomendaciones que nosotros les hacemos, se las dejamos aquí expresas en esta presentación para que las tengan siempre dentro de sus documentos de repositorio de informaciones. Identifique los acuerdos internacionales relevantes para su exportación. No es necesario que únicamente exportemos a los países con los cuales tenemos acuerdos de doble tributación. Recordemos que esto también es un análisis un poco que va más allá y es qué tanto necesitan mis servicios en ese país, qué tanta ventaja competitiva yo tengo en ese mercado, de pronto que mis precios están muy por debajo de ese mercado, por ende yo puedo dar un precio más asequible a la prestación de ese servicio, pero dentro de todo ese análisis que ustedes van a tener para poder llegar al mercado internacional, uno de ellos es los acuerdos internacionales que hay entre las naciones. Siguiente, por favor. Y identifique la regulación aplicable en el país destino. Esto es importante porque si no hay acuerdo de doble tributación, lo importante también es determinar cuál es esa carga impositiva. Hay países que están entre el 20, hay países que están en el 12. Para un servicio en específico, por ejemplo, servicios de publicidad o de marketing, la carga va a ser máxima del 18, o servicios audiovisuales, o servicios de propiedad intelectual de software, van a tener máximo el 12.5. Entonces, ingresen a verificar en ese país cuál es la carga impositiva que se va a tener. Y aquí en pantalla les dejamos esta página web que es de la PricewaterhouseCoopers, que nos determina por país cuáles son las diferentes retenciones o los diferentes impuestos que pueden llegar a haber si operamos con ese país. Importante también ahí de esa página web es que ellos tienen unos informes que sacan, hay veces de manera trimestral, hay veces de manera semestral, sobre el riesgo país. Es importante que también los descarguen y los analicen, porque el objetivo es ver cuál es el cambio que tienen los impuestos en un país. Hay países que desde hace más de 10 años, 8 años, 9 años, no hacen actualizaciones, siempre han tenido una base estable en sus imposiciones, pero pueden haber o pueden llegar a existir países que de manera recurrente hagan cambios en estas tasas de imposiciones. Esto quiere decir que debemos también, dentro del análisis que nosotros desarrollamos al momento de exportar a esos países, verificar, digamos, que cuál es el riesgo que podría llegar al verse sometido, desarrollar una negociación hoy. Lo que puede llegar a suceder es que se exporte el servicio en unos 4, 5 o 6 meses y yo facture en unos 8 o 9 meses o un año, un ejemplo. Puede que en ese transcurrir de ese año cambien un poco las reglas de juego de esas cargas e imposiciones. Entonces, es importante que determinemos o que ingresemos a ver cuáles son esas variables que hay en los riesgos de los países. Listo. Estos son algunas de las recomendaciones que les damos. Les vamos a compartir toda esta información que hemos desarrollado y de la misma manera les vamos a compartir otros documentos anexos como lo puede ser, como nos lo hablaba nuestra compañera Angie, el decreto 2223 que habla expresamente sobre cómo causación, no causación o exención o exoneración del impuesto de IVA y otros documentos que ustedes, el objetivo es que los tengan dentro de su repositorio de información para que vayan analizándolos en esta parte del estatuto tributario colombiano. Creo que hay unas preguntas que han hecho los empresarios en nuestro chat. Si quieres, Angie, puedes irlas leyendo y vamos resolviéndolas para que quede dentro de nuestra sesión. Listo, perfecto, claro que sí. Ya algunas de las preguntas les hemos ido dando respuesta por el chat. Sin embargo, aún tenemos pendientes. Javier Guevara nos pregunta, relacionado justamente con los modos de exportación del servicio, que si para efectos de consultoría se pueden realizar actividades virtuales y otras con desplazamiento al exterior.
Listo, claro que sí. Recordemos que si se hacen de manera virtual, es un modo de prestación de servicio que es los ingresos que vayas a obtener de este desarrollo son de fuente nacional. Y si lo haces en el país destino, digamos que viaja uno de tus consultores a estos países, por ejemplo, también puede ser a prestar servicios técnicos del software que se vendió. Lo importante aquí es o que se desarrollen dos facturas, una por la prestación del servicio aquí en Colombia y otra en el extranjero porque tienen cargas impositivas diferentes, o que en el contrato de desarrollo del servicio le especifiques que digamos que las sesiones virtuales tienen un costo cero, un ejemplo, y que las sesiones presenciales tienen X costo, que es la facturación neta que le vas a hacer. Esto, el objetivo es que puedas jugar con los modos de prestación de servicio que se acomoden de la mejor manera a tu modelo de negocio, que tengas de una u otra manera la menor carga de imposición y que traigas la mayor cantidad de divisas aquí al país para que obviamente tu negocio pues sea mucho más fuerte. Entonces puede que esas regalías después las reinviertas en tu empresa, mayor capacidad, mayor tecnología, y esto hace que de alguna u otra manera, pues el negocio como tal se fortalezca. Entonces, lo que tienes que determinar es cómo se comporta el negocio tributariamente frente a cada uno de esos dos modos de exportación de servicios y desarrolles un modelo de negocio donde se vea, digamos que de alguna u otra manera, mayor beneficio en temas tributarios. Pero también puedes hacer las juntas, ¿no? Puedes hacer los dos modos de exportación. Es más, cuando veamos la parte de barreras no arancelarias, en la parte del documento del RUT, podrás ver que puedes colocar hasta 3 códigos de modos de exportación de servicios. Y estos a su vez pueden ser actualizados. Puede que en este mes tengas el 1, el 2 y el 3, y el otro semestre vayas a hacer otros modelos de negocio, entonces actualizas el RUT en esas casillas con el modo 2, 3 y 4, un ejemplo. Entonces, lo importante aquí es que tengas mapeado al interior de la organización cómo se comportan los modos de prestación de servicios con base en tu modelo de negocio. Perfecto, Iván, muchas gracias. Ahí adicionalmente nos consultan si los ingresos provenientes de una franquicia en otro país, de qué manera están catalogados, si es como fuente nacional o de fuente extranjera. Listo. En ambos casos son de fuente extranjera, solo que el negocio se puede dar de dos maneras. Tú constituyes una filial en el país destino, constituyes digamos, tienes aquí la empresa XYZ SAS aquí en Colombia, constituyes XYZ en otro país, y con esa constitución de tu empresa en ese país haces la franquicia, comienzas a franquiciar el modelo de negocio. Ahí cuando traigas las divisas aquí a Colombia las vas a traer por dividendos. En ese caso, pagas renta en el extranjero y dependiendo de pues, toda la explicación que se desarrolló, puedes o deducir esa renta del extranjero en tu renta nacional, o traes esos dividendos aquí a Colombia, los reinviertes en tu organización y hasta un punto pues tendrás exoneración de la renta aquí en Colombia. Pero también lo que puede llegar a suceder es que la empresa XYZ SAS aquí en Colombia franquicie su modelo de negocio siempre con los derechos de propiedad intelectual. O sea, tenemos que tener registro de marca, tenemos que tener un contrato entre las partes, donde lo que se va a generar es el licenciamiento o la prestación, o no, el uso de los derechos de propiedad intelectual en ese país. Ahí lo que vas a obtener son regalías. En la gran mayoría de los contratos de franquicias se determinan por un porcentaje, un ejemplo, de la utilidad que tenga esa franquicia en ese país, y te las pueden transferir de manera mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. Lo importante aquí es que si lo haces, la franquicia es de Colombia, lo que vas a obtener son regalías. Tienes que ingresar a determinar cuál es el porcentaje de regalías que te pueden llegar a descontar netamente del desarrollo del negocio. Entonces, eso es importante dejarlo claro en el contrato de franquicia. Puede que tú le digas a esa empresa o a esa empresa o esa persona que adquiere tu franquicia en el país destino, que ellos deben asumir
el 100% de la retención en la fuente y a ti transferirte el valor neto de lo que se determine en el desarrollo. Pero tiene que quedar por un contrato en donde la responsabilidad siempre recaiga sobre el franquiciador, o sea, sobre el franquiciante, el que adquiere la franquicia. Entonces, lo tienes que determinar en las cargas impositivas, pero lo tienes que dejar textual en el contrato que vayas a hacer de franquicia. Súper. Ahora, con relación a la exención del gravamen a los movimientos financieros, Juliet Gañán nos pregunta si existen topes para ingresos o pagos. No, recuerda que el gravamen a los movimientos financieros, el 4 por mil, se desarrolla únicamente cuando se hacen transacciones de salida de tu cuenta bancaria. Cuando te hacen consignaciones, a ti te pueden consignar aquí de tus ventas nacionales, te pueden consignar de tus ventas en el extranjero, también te pueden consignar porque de pronto tienes un apartamento, tienes una oficina en otro país y tienes un arriendo de esa oficina. Entonces, todas esas consignaciones no tienen gravamen al movimiento financiero. ¿Cuándo se va a desarrollar? Cuando haces los de salida. El tope son 350 VT antes de que te comiencen a cobrar el 4 por mil. Entonces, eso lo puedes tener dentro de tu modelo de matriz de costeo. Dices, bueno, hasta aquí mensualmente voy a tener exoneración. Por eso es importante determinar cómo se desarrolla el modelo de negocio, cuándo le pago a mis proveedores, cuándo le pago a mis colaboradores, cuándo hago las compras internacionales, cuándo hago las compras nacionales, para que utilices ese beneficio de hasta los 350 VT y a partir de ahí, pues ya se te va a generar el 4 por mil. Es necesario que lo tengas dentro de tu matriz de costeo para que, pues, como que no afecte el rendimiento de tu utilidad este impuesto. Listo. Adicionalmente, Verónica Asa nos consulta si la facturación se debe realizar en moneda extranjera necesariamente. Listo. Dentro de la sesión de barreras no arancelarias vamos a ver el tema de facturación, pero lo explico aquí de manera breve para tener un contexto y ya en la otra sesión lo vemos. Este año se actualizó toda la normatividad frente a la facturación que debemos hacer, tanto personas naturales como personas jurídicas. Desde enero o marzo, creo que es cuando salió la regulación ya en firme, todos debemos facturar de manera electrónica y esa facturación debe ser en pesos colombianos y en el idioma español. Recordemos que la factura electrónica es el formato HTML, que es cuando uno copia el código CUFE que está en nuestra factura, la colocamos en la página de la DIAN y ellos nos va a abrir la factura electrónica. La factura electrónica es ese modelo de factura que nos da la DIAN, que pues es en colorcito verde y blanco. Esa factura debe estar en el idioma español y en pesos colombianos. Pero, de acuerdo a los software que se desarrollan, con los cuales tenemos para desarrollar la facturación electrónica, esos software me permiten hacer representaciones gráficas, que básicamente es la factura cuando sale con mi logo, cuando sale con el código QR, cuando sale con el código CUFE. Esa factura, que es la representación gráfica de la facturación electrónica, sí la puedo tener en otra moneda y en otro idioma. Recordemos que esa representación debe estar en cualquier idioma y en cualquier moneda, pero que esa moneda sea legal en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Yo actualmente en Colombia no hay una regulación para las monedas virtuales Bitcoin. Entonces mi facturación electrónica debe estar en pesos colombianos y en el idioma español, pero la representación gráfica puede estar en dólares y en inglés, pero no puede estar en inglés y en Bitcoin. Entonces esto es importante determinarlo. Eh, Cuando nuestro cliente nos pide esa facturación en otro idioma, recordemos que debemos hacer la facturación electrónica en pesos colombianos y en el idioma español, y a nuestro software, a nuestro aliado que desarrolle el software para nuestra facturación, sí le podemos decir que nos dé el servicio de que la representación gráfica sea en dólares y en inglés para que le podamos emitir esa facturación a nuestro cliente en el extranjero. Una vez nos llegan esas divisas aquí a Colombia,
La DIAN lo que va a hacer es que va a cruzar básicamente lo que ingresó neto acá con lo que nosotros facturamos en estos casos. Hay unos variables para que si nos llegaron más dólares o menos dólares de acuerdo a la tasa representativa, digamos que esto ya contablemente tiene un manejo, pero podemos facturar en otro idioma en la representación gráfica. Perfecto, ya ahí también teníamos una pregunta relacionada si el cliente nos pega la factura en dólares, pero pues ya Iván adicionalmente nos la acaba de responder en esta ocasión. Por otro lado, tenemos algo enfocado directamente al mercado de Chile, hablando si se presta un servicio a Chile por diseño de animación, si lo máximo que le pueden descontar es el 10% por retención en la fuente y además ese ingreso, cómo lo debería tomar, si constitutivo de renta en la declaración en Colombia o cómo pues debería considerar este tema tributario teniendo en cuenta el ejemplo que se explicó anteriormente. Listo, perfecto. Entonces, nosotros desarrollamos una facturación a una persona que está, persona jurídica o persona natural, porque también le puedo vender un servicio a una persona natural en Chile, que no sea residente colombiano aquí en Colombia, o sea, que no permanezca más de 183 días aquí en Colombia. Esa facturación máximo se puede ver sometida al 10% de retención en la fuente. Es importante que si yo voy a negociar que, por ejemplo, máximo se retenga el 5%, o sea, yo asumo como exportador el 5% y el importador asume el 5%, eso en la mayor medida debería quedar en algún documento como un contrato. ¿Por qué? Porque la factura yo la emito, pero yo no puedo colocarle que máximo me retengan el 5% en esa factura. Eso debe quedar en otro documento legal que para el caso de la DIAN puede ser un contrato de prestación de servicio, puede ser una oferta mercantil con su debida aceptación, puede ser una oferta de servicio con su debida aceptación, en donde se determine que máximo me van a retener X o Y cantidad de porcentaje. Pero el máximo, si no se llegase a ninguna negociación, es del 10%. Y aquí en Colombia, ya con el contador de la empresa, cuando nosotros estamos desarrollando nuestra declaración de renta, lo que hacemos es que agrupamos todas las facturas que tenemos en un ciclo fiscal, que es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Esas facturas que desarrolles al país de Chile, para este caso, todas esas facturas van a estar exentas de renta por el acuerdo de doble tributación entre Colombia y Chile, y pues la renta que se le va a generar es del 0%. Entonces, máximo te retienen el 10%, de acuerdo a la negociación, y aquí en Colombia es del 0%. Súper. Y la última pregunta que tenemos está relacionada con qué acuerdos de doble tributación tenemos mapeados para el uso de venta como tal de licencia de software. Listo. En su gran mayoría, yo creo que el 100% habría que entrar a revisarlos uno a uno, pero yo creo que en el 97% de los acuerdos que tenemos firmados, nombran todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. En este caso, dentro de los derechos de propiedad intelectual se encuentran los de derechos de el código fuente de los software y todos estos temas. Puede que el acuerdo como tal no diga software, pero cuando veamos las barreras no arancelarias, que vamos a ver los temas de derechos de propiedad intelectual, allí se encuentran consignados, pues, cuando un derecho de propiedad intelectual se considera, digamos que propio. Entonces, los software tienen un código fuente, ese código fuente yo debería tenerlo registrado o yo debería tenerlo documentado dentro de mi empresa y debería yo tener los derechos de propiedad, tanto morales como patrimoniales, del desarrollo de ese software. En ese caso, el acuerdo de doble tributación, cuando diga derechos de propiedad intelectual, básicamente hace alusión a esos derechos, que en este caso están en los de software. Entonces, nosotros vamos a compartir la presentación, ahí se encuentran los acuerdos que están vigentes y los que no están vigentes, los puedes descargar, los puedes leer, verificar aquellos a donde de pronto quieras tener operación
y que todos digan pues derechos de propiedad intelectual. También es importante que en la página de la DIAN van saliendo los acuerdos de doble tributación que tiene Colombia, porque pues puede que tú revises esta información en un año y puede que en un año el acuerdo que hay entre Colombia y Brasil ya esté vigente, ya esté activo, ya haya ley. Entonces, lo mejor es que ingreses a las fuentes oficiales a verificar si los acuerdos se encuentran vigentes o no se encuentran vigentes, los descargas y en el apartado, usualmente, en el apartado 12 de regalías, ahí dice los derechos de propiedad intelectual, en este caso los de software, un ejemplo, o los de marketing, o temas así. Todo lo que tenga que ver con el know-how de la empresa. Perfecto, entonces ya no tenemos ninguna pregunta adicional por el chat. Igualmente, pues agradecerles a todos ustedes por la asistencia el día de hoy, por su participación activa en las preguntas. Les recordamos que les vamos a enviar justamente pues las presentaciones acompañadas de ese formulario, como pues Iván lo decía en un momento inicial. Es importante tener en cuenta que el diligenciamiento de este formulario no es una evaluación, pero sí es de vital importancia para el desarrollo de la siguiente etapa para poder identificar justamente las brechas que tiene la empresa en materia, pues en este caso, tributaria, para ayudarles a ustedes justamente a cerrarlas y realmente pues ver los frutos de este programa. Entonces, quedamos pues atentos dentro de 8 días que tenemos nuestra siguiente sesión, que es de régimen cambiario, y les estaremos pues compartiendo toda la información respectiva. Muchas gracias a todos.